Para poder apoyarnos, suscríbete a nuestro canal y es completamente gratis. El aire en el aula era sofocante, cargado por el calor de la tarde y el murmullo distraído de los alumnos aburridos. Era un martes normal de otoño de 1970, una escena que se repetía en innumerables aulas de la República Federal de Alemania. Pero ese día, en ese espacio, algo iba a cambiar. Algo que marcaría para siempre la vida de un joven. Recuerdo el olor a tiza y el aire viciado de los bocadillos del recreo. El señor Schmid, nuestro profesor de historia, disertaba sobre la era de la Ilustración, su voz monótona y adormecedora. La mayoría de nosotros mirábamos soñadoramente por la ventana, al cielo gris que se cernía sobre los tejados de la ciudad. Yo garabateaba aburrido en mi cuaderno, pequeños dibujos sin sentido, mientras mis pensamientos divagaban. De repente, casi imperceptiblemente, la atmósfera cambió. El señor Schmid se aclaró la garganta y anunció que iba a abordar un tema delicado. Bajó la voz, miró casi con culpabilidad a todos los presentes y dijo algo que hasta entonces nunca había escuchado en un aula. Homosexualidad. Habló del párrafo 175 del Código Penal, el llamado párrafo gay, que penalizaba los actos sexuales entre hombres. Explicó que la homosexualidad en Alemania había sido durante mucho tiempo un tabú y perseguida, que los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas se habían visto obligados a vivir en secreto, por miedo a la exclusión social, la condena e incluso la cárcel. Sus palabras fueron como un trueno en el silencio de la sala. Hasta ese momento, aunque tenía una vaga idea de que existían personas diferentes, nunca había pensado realmente en lo que eso significaba. La homosexualidad era un término que se pronunciaba susurrando en los rincones oscuros de la sociedad, un tema que se evitaba, un estigma que se temía. Entonces, muy brevemente, solo por un instante, lo vi. Klaus, el chico callado de la última fila, que siempre estaba tan absorto en sus libros. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos había una expresión que no pude descifrar, una mezcla de miedo, vulnerabilidad y algo que más tarde reconocí como aceptación. Fue solo un momento fugaz, quizás medio segundo, pero en ese momento entendí. Entendí que esto era más que solo un párrafo en el Código Penal. Se trataba de personas, de vidas, de identidades que fueron oprimidas e invisibilizadas. Esa mirada lo cambió todo. Me abrió los ojos a un mundo que hasta entonces no había percibido. De repente, veía el mundo diferente, más nítido, con más empatía. Empecé a hacer preguntas, a leer, a investigar. Aprendí sobre la persecución de los homosexuales durante la época del nacionalsocialismo, sobre las listas rosas, que servían para identificar a supuestos homosexuales, sobre los campos de concentración, en los que fueron sistemáticamente torturados y asesinados. Me enteré de los disturbios de Stonewall en Nueva York en el año 1969, el levantamiento que se considera un punto de inflexión en la historia del movimiento gay y lésbico. Leí sobre las primeras organizaciones homosexuales en Alemania, sobre sus luchas por la igualdad de derechos y el reconocimiento. Leí sobre Magnus Hirschfeld, el pionero de la sexología, que ya en el siglo XIX abogó por la despenalización de la homosexualidad. Cuanto más aprendía, más claro me quedaba que la historia de la homosexualidad era una historia de sufrimiento, discriminación y lucha, pero también era una historia de valentía, resiliencia y esperanza. Una historia que se había silenciado durante demasiado tiempo. Una historia que valía la pena contar. Y así fue como empecé a involucrarme. Me uní a un grupo de estudiantes que defendía la tolerancia y la diversidad. Organizábamos eventos, dirigíamos debates, distribuíamos materiales informativos. Intentábamos concientizar sobre los problemas de los gays y las lesbianas en nuestra escuela y en nuestra comunidad. No siempre fue fácil. Encontramos resistencia, prejuicios, incomprensión. Pero no nos dejamos desanimar. Sabíamos que luchábamos por una causa justa, por una sociedad en la que cada persona pueda ser como es, sin miedo a la discriminación o la persecución. Klaus, el chico con la mirada que lo cambió todo, se convirtió en un amigo. Hablamos abiertamente sobre nuestras experiencias, sobre nuestros miedos, sobre nuestras esperanzas. Me contó sobre su miedo a salir del armario, sobre el temor a la reacción de su familia y sus amigos. Intenté apoyarlo, animarlo, mostrarle que no estaba solo. Vi cómo se abría lentamente, cómo se volvía más seguro de sí mismo, cómo aprendía a defenderse.
Su valentía me inspiró a encontrar mi propia voz, a defender mis convicciones y a luchar por un mundo en el que la diversidad y la tolerancia no sean solo palabras vacías, sino una realidad vivida. Klaus, el chico con la mirada que lo cambió todo, se convirtió en un amigo. Hablamos abiertamente sobre nuestras experiencias, sobre nuestros miedos, sobre nuestras esperanzas. Me contó sobre su miedo a salir del armario, sobre el temor a la reacción de su familia y sus amigos. Intenté apoyarlo, animarlo, mostrarle que no estaba solo. Vi cómo se abría lentamente, cómo se volvía más seguro de sí mismo, cómo aprendía a defenderse. Su valentía me inspiró a encontrar mi propia voz, a defender mis convicciones y a luchar por un mundo en el que la diversidad y la tolerancia no sean solo palabras vacías, sino una realidad vivida. El párrafo 175 fue abolido definitivamente en el año 1994, un paso importante en el camino hacia la igualdad, pero aún no el final de la lucha. Todavía hoy existen discriminación, prejuicios y discursos de odio contra gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales. La historia de la homosexualidad es una historia que aún no ha terminado de contarse. Es una historia que nos recuerda que la libertad y la igualdad no son algo que se da por sentado, sino que tenemos que luchar por ellas cada día. Es una historia que nos recuerda que una sola mirada, una sola palabra, un solo acto pueden marcar la diferencia, que todos tenemos el poder de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y así estoy sentado hoy aquí contando esta historia, no solo para recordar el pasado, sino también para dar valor para el futuro, para demostrar que vale la